Ay, ya. Bueno, se supone que deberíamos de estar transmitiendo ya. En mi Paula, a mí ya pantalla dice que estás transmitiendo. aparece el mensaje de transmisión por Facebook. Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué aparece? Dice que ya está transmitiendo en Facebook Live. Sí. Yo porque no veo. ¿Ustedes lo ven? Lo que pasa es que estoy buscando en el Facebook y no lo veo, por eso es que me... Yo tampoco. Es que eso es lo que estaba aquí mirando yo porque aparece que ya. No, sí, ya me aparece. Ya. Ah, sí. Ya. Sí, ya. Qué emoción. La tecnología nos abruma. Ay, no. Qué cosa. Bueno, entonces ahora sí. Bueno, y bueno, Gonzalo está. Pero no, pero definitivamente mi cámara no me... ¿Será que está desactivado, mijo? Mire atrás. Dice, no se puede iniciar la cámara de video, por favor, ¿sí? Pero está la conexión allá atrás. Mirarle la conexión. Revisar, porque ya estaba funcionando. Sí, yo sé, pero no... Cuando no le está- das ahí en la camarita, no, nada. No, yo sé, eso hay alguna forma, pero no veo cómo. Dice, seleccione otra cámara. No tengo más. Voy a cambiarle de... Puedes presentar. Está interfiriendo con eso. Bueno, entonces, pues, Gonza, tranquilo. Yo creo que lo que toca es Gonzalo, lo que te lo presento. puedo hacer yo. Bueno, entonces, buenos días. Buenos días para Ya todos. Gonzalo se ve. Ah, ya se ve Gonzalo. Sí, ¿Me veo? te vemos. Oh, eso está muy bueno. No sé qué pasó, pero bueno. Cuando dejé de pensar en eso, aparecí. Ajá, listo. Sí, Ahora sí. ahora sí ya tú puedes, eso. Entonces te dejo. Lo mismo que cuando encuentra uno una solución a un problema matemático sin esperarla. Exacto. ¿Me dicen cuando vamos a empezar? Ya puedes empezar, Gon. Ya, podemos empezar. Ya puedo empezar. Muy buenos días para todos. Mi nombre, pues todos lo ven ahí, soy Gonzalo García. Para mí es un placer presentar al profesor Ever Mesa, que nos va a dar la conferencia de clausura en el día de hoy. El profesor Ever Mesa fue estudiante, es oriundo de Santander. Fue estudiante de la UIS, hizo su pregrado en la UIS. Luego hizo la maestría en la Universidad del Valle y su doctorado lo hizo en el Instituto de Matemáticas Puras y Aplicadas de Brasil, IMPA. Lo hizo en geometría diferencial. Pero el profesor
Eber Mesa tiene una larga tradición en Olimpiadas de Matemáticas. Él él participó en las Olimpiadas de Bachillerato en el 95, 96 y 97, cuando era estudiante del colegio. Luego, cuando ingresó a la universidad, participó en las Olimpiadas de Matemáticas, las Olimpiadas Universitarias de Matemáticas de 1998 hasta el 2003. Una vez graduado de la UIS, ganó un concurso para ser profesor de la Universidad del Valle. Es profesor de la Universidad del Valle desde el año 2006. Y ya aquí en la Universidad del Valle fue uno de los grandes, o ha sido uno de los grandes gestores de las ORM, Olimpiadas Regionales de Matemáticas, y fue su coordinador en las terceras y las cuartas Olimpiadas de Matemáticas, del 2008 al 2010. Actualmente es profesor, actualmente es coordinador de las Olimpiadas Matemáticas Universitarias del Suroccidente colombiano. Entonces, para mí es un orgullo, un honor tener a Eber Mesa como profesor del Departamento de Matemáticas, y es un honor el hecho de que nos vaya a estar presentando esta conferencia de cierre de las 14 Olimpiadas Regionales de Matemáticas. Entonces, Eber Mesa, bienvenido. Profesor Gonzalo, muchísimas gracias por esa presentación. Muy buenos días a todos. Bueno, yo primero que todo, pues voy a agradecer la invitación de los coordinadores, en especial de la profesora Paula, para participar de esta final. Creo que en otras ocasiones también he hecho como esa charla de clausura y es todo un reto porque para mí es como el cierre de un gran trabajo que se hace a lo largo de un año y hay que hacerlo pues de la mejor forma posible. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre ha sido un honor colaborar y apoyar los procesos de ORM. Y bueno, como dijo el profesor Gonzalo, digamos que las Olimpiadas han sido parte de mi vida desde hace ya muchos años, desde que estaba muy joven. Y bueno, para mí es un placer como poder apoyar no solamente este proyecto, sino otros proyectos muy similares, porque como le decía al profesor Gonzalo, son proyectos que ofrecen, voy a repetir la palabra, proyectos de vida. O sea, para mí la matemática ha sido el estilo de vida mía desde los 14, 15 años, y eso lo logré visualizar y soñar a través de proyectos de Olimpiadas de Matemáticas. Yo participé de estas Olimpiadas Nacionales que organiza el Antonio Nariño, las Olimpiadas de Matemáticas, pero también participé de otras Olimpiadas más pequeñas, a veces auspiciadas por colegios, y eso fue lo que me permitió como empezar a entrarme en este mundo y empezar a permitirme a soñar con que mi vida fuera un poco encaminada hacia las matemáticas, especialmente pues todo lo que tenía que ver con mi formación académica. Y yo siempre he dicho que para mí fue una gran suerte desde una temprana edad saber qué iba a hacer con mi vida. Creo que ustedes, profesores que conviven con los muchachos en el día a día, saben que a veces los muchachos demoran un poco como en tener ese proyecto de vida estructurado. Y creo que ORM y otros proyectos similares pueden como ofrecer esa oportunidad de un proyecto de vida. Bueno, la charla, fue todo un reto pensar en algo que fuera interesante, llamativo, y sobre todo, pues como esto hace parte del evento, el séptimo Hablemos de Matemáticas, yo dije, bueno, debe ser interesante poder hablar de algunos temas que brinden tips o herramientas a los profesores para que, digamos, para que enriquecer sus clases y su quehacer, su trabajo día a día. Entonces, la charla se llama Las paradojas del infinito, y al final es una recolección un poco de experiencias que he vivido en los últimos años, sobre todo ahora que regresé de mi doctorado y tuve que otra vez, digamos, enfrentar el reto de la docencia. Y empecé a encontrar que los chicos, sobre todo en los primeros años de universidad,
le tienen un pavor a la palabra infinito. Eso como que es una cosa que no se sabe cómo se maneja. Y entonces empecé como a hacer un trabajo de el entendimiento de este concepto. Y en un curso que está planteando la universidad que se llama Introducción a las Ciencias, que digamos que su objetivo no es hablar de matemática en sí misma, sino de ciencia en general, pues empecé a plantear algunas ideas y sobre todo compartiendo con profesores de física, de biología y de química, empecé a darme cuenta que, digamos que el infinito, su dificultad a la hora de comprenderlo y aceptarlo, es porque es muy paradójico. Y entonces, digamos que esta charla al final es como un resumen de esas experiencias, conversaciones que he tenido con otros profesores y algunas actividades que desarrollé con chicos de primero y segundo semestre de los programas de ciencias. Entonces, bueno, la charla se llama Las paradojas del infinito. Ahora les empiezo, digamos, como a contar un poco en detalle. Pero antes quisiera como establecer un poquito cuál va a ser la dinámica de la charla. Bueno, primero que todo, espero que todos tengan su café a la mano, porque creo que en el eslogan del evento séptimo, hablemos de Olimpiadas Matemáticas, decía que con el sábado por la mañana con un café, entonces pues yo sí preparé mi café. La segunda, digamos, como idea de esta charla es que, bueno, como esto es parte del séptimo encuentro Hablemos de Olimpiadas Matemáticas, pues espero que sea así, que sea un hablemos, un conversatorio. Ya empecé a ver algunos profesores que empiezo a recordar de las épocas que yo trabajé en Olimpiadas, como el profesor, es que no puedo ver aquí tenemos 26 participantes, como el profesor Ricardo, bueno, incluso veo algunos estudiantes del programa, esto va a ser bien interesante. Entonces, pues espero que ustedes, no sé si tienen la opción de activar su micrófono, pero en el momento que lo deseen y eventualmente pues me gustaría también escucharlos, pues que puedan activar su micrófono o sus cámaras si lo desean y intervenir. O sea, por supuesto que también me pueden interrumpir en medio de alguna cosa que esté diciendo, de alguna, digamos, barbaridad que esté argumentando, y entonces pues, ustedes pueden hacer la intervención. Bueno, y lo otro es que yo estoy trabajando en un iPad porque quería escribir algunas cosas, entonces en el momento que empiece a presentar mi pantalla, pues mi cámara sí va a desaparecer, pero bueno, es porque, digamos, es porque es el sistema de la tableta, ¿sí? Que en el momento que empieza a compartir la pantalla, pues él apaga la cámara. Igual, pues, digamos, este aparato con el que ustedes me ven, lo voy a ubicar sobre la mesa y pues si activo la cámara o si se activase, pues lo que verían es el techo de mi casa y pues un techo blanco, no verían nada. Entonces, tampoco es que valga la pena. Bueno, entonces voy a empezar. Bueno, primero que todo, otra vez gracias a los organizadores del evento, a ustedes por asistir, por, digamos, dedicar este tiempo de un sábado en la mañana para hablar de matemáticas. Y si hay chicos conectados de la premiación de ORM, pues felicitarlos porque cuando uno llega a estas etapas, pues ya todos son ganadores. Y lo que viene aquí en adelante es mucho aprendizaje independiente pues, del puesto, de la premiación que se vaya a hacer. Creo que toda la experiencia, poder navegar sobre toda la experiencia de la Olimpiada ya es muchísima ganancia para ustedes. De antemano, felicitaciones, todos son ganadores. Y bueno, respecto a esto de la premiación, voy a contarles mi primera anécdota en Olimpiadas. Esto no tiene que ver con la charla, pero sí quería como compartirles como para que esto se sienta un poco más familiar. La primera vez que yo participé en una Olimpiada de Matemáticas fue una Olimpiada organizada por un colegio de Bucaramanga. Yo era estudiante del INEM en aquella época y mi profesora, no sé por qué, porque tampoco es que yo tuviera notas sobresalientes en matemáticas, me dijo que yo podía participar, que digamos que podía tener talento y que el colegio iba a seleccionar solamente un grupo muy pequeño de personas para participar. Yo creo que seleccionó alrededor de 5 o 6 chicos. Y bueno, era la primera vez que yo me iba a enfrentar a problemas muy diferentes, cosas que nada que ver con lo que se hacían en las clases. Creo que ustedes, profesores,
y chicos que han participado de ORM se dan cuenta de eso. Y bueno, yo llegué y era, digamos, era una hoja, no recuerdo, 15, 20 problemas, empecé a leer, empecé a trabajar algunos, recuerdo uno que era un ejercicio así como que un pintor estaba pintando una cerca y por cada palito cobraba una idea diferente, bueno, había que sumar, y yo recuerdo que sumaba y sumaba y sumaba y sumaba y sumaba, y por supuesto al final no me dio la respuesta, una de las respuestas que aparecían ahí, pero pues yo marqué la más acertada, y bueno, por sorpresa, al final pues de todo el proceso de esa prueba, ocupé el segundo puesto de la Olimpiada. Pero lo ocupé en la lectura de los puestos de abajo para arriba. Es decir, ocupé el penúltimo puesto de la Olimpiada. Y eso fue interesante porque creo que uno a los 15 años puede frustrarse muy fácilmente, 14 o 15 años, pero a mí me pareció interesantísimo como el reto, y recuerdo mucho el ejercicio de las sumas y las sumas, porque después, hablando con otros compañeros que conocí allí, me di cuenta que habían fórmulas y que había un montón de matemáticas que podía hacer y que cosas que yo me había demorado, no sé, tal vez la mitad del examen me la pasé sumando y sumando 2000 más 2001 más 2002, cosas así. Luego me di cuenta que es que había mucha matemática y formas más fáciles de hacer, y ahí fue donde empezó, y en las Olimpiadas venideras, pues ya obviamente me fue un poco. Creo que alguien quería compartir algo. No, bueno, creo que escuché por ahí un micrófono que se estaba activando. Bueno, entonces esa es como parte de la experiencia y bueno, para mí siempre ha sido una anécdota muy bonita y por supuesto que no me da pena contarla. De hecho, nunca tampoco me sentí mal por haber ocupado el penúltimo puesto, sino que empecé a sentir que había algo más y creo que la curiosidad ganó y empecé como a entrarme en ese mundo. Bueno, entonces en ese... Profesor Rodrigo activó su cámara. Un placer verlo como siempre. Ya hace un momento le decía que cada vez que yo estoy en Olimpiadas siempre lo veo. Creo que él ha sido mucho más constante que los que hemos trabajado en el proyecto y me hace mucho verlo. Creo que él sí puede dar mucha fe, digamos, de todo el proceso que se hace en Olimpiadas, porque seguramente lo ha visto con sus estudiantes. Bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. Gracias, profesor Eber Mesa, por sus palabras. Ok, profesor Rodrigo. Bueno, entonces voy a compartir aquí pantalla. Y bueno, creo que parte de esta charla tiene que ver un poco con ese sentimiento que yo tuve en esa primera vez que participé en esa Olimpiada, que tiene que ver con la curiosidad. A ver, ¿cómo logro de pronto despertar en ustedes un poco la curiosidad sobre el concepto del infinito? Y bueno, esto será una invitación a que ustedes lean, se enteren, de pronto adopten algunas de las ideas que yo tengo acá y ojalá pues las puedan llevar a sus clases y al trabajo que hagan ustedes con sus estudiantes. Bueno, entonces, como les decía, esta charla se llama Las paradojas del infinito. Como final de las 14ª Olimpiadas Regionales de Matemáticas y el 7º evento Hablemos de Matemáticas con un café de sábado por la mañana. Bueno, lo primero que vale la pena entender antes de hablar de infinito es qué es una paradoja. Ahora, hoy en día, con todos estos recursos tecnológicos, hasta yo lo hago en mis clases de universitarias, incluso con matemáticos, es ir y revisar, digamos, los conceptos desde un punto de vista bastante común y creo que un punto de referencia a veces para uno aprender definiciones o aprender sobre historia o aprender incluso sobre una lengua es Wikipedia. Entonces, de Wikipedia he tomado esta definición de lo que es una paradoja. Entonces dice que viene del latín paradoxa, que es lo contrario a la opinión común, o antilogía, que es una idea extraña opuesta a lo que se considera verdadero, a la opinión general. Entonces fíjense que paradoja es simplemente una contradicción con un concepto que es bien aceptado por una comunidad o incluso, digamos, aceptado de una manera bastante natural.
Ahora leo la segunda parte que está ahí. Dice, también se considera paradoja a una proposición en apariencia falsa, pero que infringe el sentido común, pero que no conlleva una contradicción lógica en contraposición a un sofisma que solo aparenta ser un razonamiento válido. Es decir, hay ciertas cosas que nosotros aceptamos, ya sea porque nos parecen naturales, sentido común, o simplemente porque es algo que está bien aceptado en una comunidad. Y entonces esas ideas que empiezan a romper con ese sentido común o con esa, digamos, aceptación de una comunidad es lo que se llaman paradojas. La segunda parte me gusta mucho. Dice, algunas paradojas son razonamientos en apariencia válidos que parten de premisas en apariencia verdaderas, pero que conducen a contradicciones o situaciones contrarias al sentido común. ¿Qué es lo bonito de las paradojas? Es como si uno estuviera engañando a la gente, pero engañándola de tal forma que uno obliga a la persona a, digamos, a enfrentar y solucionar el engaño. O sea, no es solamente engañar por engañar, sino que el engaño deja un sinsabor tan fuerte que las personas tienen que empezar a ver cómo salen de ese engaño. Entonces, eso es interesante de la paradoja. Y aquí quiero vender la idea de que estas paradojas, no solamente de las que voy a hablar hoy, sino muchas otras que hay, no solo en matemáticas, sino en ciencias y seguramente en otras áreas, pues pueden ser utilizadas ahí como ese gancho para, digamos, para enriquecer nuestras clases con los chicos en el día a día. O sea, cada vez que uno logre despertar la curiosidad en el estudiante, está ganando su atención y está ganando, digamos, está dejando la puerta abierta para muchas cosas que los chicos a partir de ahí puedan, digamos, puedan aprender, incluso por trabajo propio. Entonces, bueno, eso es una paradoja y espero que en esta charla yo logré ese sentimiento en usted. No, repito, no el sentimiento de engaño, sino el sentimiento de curiosidad y querer saber qué es lo que está pasando de fondo. Bueno, la primera paradoja de la que voy a hablar se llama la paradoja del cuerno de Gabriel. Esta paradoja es muy, muy, muy interesante. Digamos que yo siempre la toco en los cursos de cálculo 2 en la universidad porque involucra técnicas de integración y funciones. Bueno, hay un montón de cosas que están ahí metidas, pero yo no quiero aburrirlos con esas cosas. Quiero simplemente que analicemos un poquito de lo que está pasando. Bueno, el cuerno de Gabriel es esa figura que ustedes ven allí que parece una especie de trompeta. Entonces, quiero mostrarles un poco de dónde viene esa trompeta. Entonces, listo. Ahí ya creo que lo están viendo. Entonces, todo parte de tomar la función y igual a 1 sobre x. Y igual a 1 sobre x, digamos, es una hipérbola, que es esta que está aquí en moradita. Tiene una parte en el primer cuadrante del plano y otra parte en el tercer cuadrante del plano. Pero de esa hipérbola solamente me voy a quedar con un pedacito de ella. Entonces, vamos a ver si por aquí, sí, ahí funciona. Entonces voy a borrar la hipérbola y me voy a quedar con este pedacito de la hipérbola. Entonces simplemente estoy analizando entre el 1 y el 3, voy a volver a poner la gráfica completa. Entonces toda esta parábola, toda esta hipérbola, me voy a concentrar en este pedacito que está acá. Yo espero que ustedes, de pronto se ve muy pequeño y les pido disculpas, ahora intento hacer un zoom. Pero entonces nos vamos a concentrar en este pedacito que está acá. Ahora, imagínense ustedes que ese pedacito de línea azul va a empezar a girar, y en el momento que gire, se va a salir de la pantalla. O sea, él va a girar como saliendo hacia ustedes y va a dar una vuelta completa. Al girar, pues se va a generar, ahí, pues vamos a ver qué es lo que se genera, vamos a ver. Ahí. Entonces, vamos a ver. Entonces empieza, ¿vale? Bueno, ahí les pido disculpa un poquito aquí con los problemas técnicos porque ese tipo de cosas en el computador funcionan muy bien, pero yo trabajo en Linux y he tenido problemas con Zoom. Entonces, bueno, espero que más o menos en la parte derecha se está empezando a ver. Él empieza a girar y al girar, él empieza como a salirse de la pantalla y, bueno, da una vuelta de 360 grados. El numerito que se mueve arriba es el ángulo de rotación.
Y entonces lo que se obtiene es esto que está acá, que uno lo puede pensar como si fuera, no sé, un tarro, un balde, y por supuesto ahí yo sé que no se ve muy bien, pero entonces vamos a empezar a girar esto. Creo que ahí ya se ve mucho mejor. Entonces, simplemente, eso es lo que en matemáticas llamamos una superficie de revolución, porque lo que hemos hecho es tomar una curva, que es la azulita, y empezarla a revolucionar. Aquí estaría revolucionando en el eje X, que es este que está aquí en rojo, y al revolucionar, pues se vuelve algo tridimensional y se convierte en un sólido. Aquí creo que ya puedo hacer un poquito de zoom. Y bueno, en este caso una superficie de revolución, si considero digamos, como su interior, estaría pensando en un sólido. Bueno, entonces una pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ese sólido, ¿qué volumen tiene? Entonces aquí yo y tengo ya para hacer la cuenta. El volumen, ¿qué le pasó al volumen? Bueno, en teoría, sí, está por acá abajo. Aquí vamos a subir esto acá. Bueno, el volumen ahí es 2.0, bueno, digamos 2 unidades cúbicas, 2 y un poquito de unidades cúbicas. Ahora, ¿qué tiene eso de paradójico? Pues nada, simplemente hemos hecho un ejercicio matemático y bueno, y con algunas técnicas de cálculo calcula ese volumen. Lo interesante ahora es ver qué pasa si yo no hago, digamos, la curva la considero entre 1 y 3. ¿Qué pasa si aumento yo un poquito esa idea? Ya no quiero entre 1 y 3. Bueno, de hecho aquí voy a ir más grande. Aquí voy en 2, en 3. Entonces vamos a hacerlo hasta 3, hasta 4. Hagámoslo hasta 4. Entonces vamos a aumentar aquí mi curva. Bueno, aquí como yo estoy muy cerca, no logro verlo, pero mi sólido ha crecido, o sea, porque ahora toda esta parte no estaba. Claro, al crecer, pues el volumen crece, ahora ya no es 2 unidades cúbicas, es más o menos 2,35 unidades cúbicas. Pero entonces, de pronto uno se pone un poco de ambicioso y dice, bueno, ¿qué pasa si agrandamos esto mucho más? Bueno, ahí lo he hecho vamos a hacerlo hasta 12, bueno, 13, entonces, va de 1 hasta 13. Claro, 1 sobre X es una curva que se va pegando cada vez al eje, porque cuando X es muy grande, yo hago 1 dividido sobre números grandes, pues dan números pequeños. Aquí mi trompeta o mi tarro se hace un poquito pequeño, aquí también me toca como alejarme más. Perdimos a Eder. Bueno, un momento. Miramos qué pasó.
Bueno, es que parece que perdimos comunicación con el profesor y entonces estoy aquí mirando qué fue lo que pasó, ¿sí? O sea, seguimos aquí, solo que sin Ever. Denos un momento, por favor. Aló, Paula, ¿me escuchas? Creo que se me cayó la conexión. Hola, sí, ya, volviste. Qué pena con ustedes. No, ¿En qué momento se cortó la conexión? Disculpa. Hace unos 4 minutos. Wow. Estás aumentando el volumen. te estaba llamando, te estaba yo marcando ahí en ese momento. Estás aumentando el volumen de la Sí. trompeta. Paula, ¿me das licencia para compartir la pantalla? Ya. Ah, ya. Ujú. Bueno, perdón con todos ustedes. Bueno, este tipo de cosas pasan cuando estamos en esta virtualidad. Hay muchas ventajas, ¿no? Digamos, poder hacer una conferencia desde la casa, pero también tienen este tipo de dificultades. Bueno, no sé, ¿ustedes logran ver ya mi pantalla? Sí, ya se Sí, ve. Sí, Ok, gracias. Bueno, estaba diciendo que, bueno, cuando ponemos a rotar el objeto, se genera este sólido y este sólido, bueno, esta superficie de revolución, o si lo considero un poco relleno, puedo hablar del sólido. Yo puedo calcular el volumen, en este caso el volumen, bueno, el volumen ¿dónde está? Justamente ahora se me desbarató todo. Bueno, pero voy a verlo de este lado derecho. Ah, sí, ok, listo. Entonces, el volumen, cuando yo voy incrementando el valor de B, voy a volverlo a hacer otra vez más pequeñito. Bueno, creo que estoy experimentando un poco de problemas con GeoGebra. GeoGebra no funciona muy bien en el iPad, entonces voy, digamos, como a redondear la idea. Entonces, este sólido, esta superficie que ustedes ven acá, cuando yo calculo el volumen es este número que está aquí en la parte inferior izquierda que dice vol, porque bueno, tenía algo para mostrarlo aquí, pero se me desapareció. Ese volumen, cuando B toma valores muy, muy grandes, él sí crece, pero tampoco crece de una manera desproporcionada. Entonces, por ejemplo, ahí estoy tomando la gráfica azul desde 1 hasta 245.8 y el volumen son 3 unidades cúbicas y 0.12, un poquito más. Vamos a ver si logro aumentar un poquito B. Bueno, ahí está en 450 y fíjense que él crece aún más, ahora es 3.13, pero tampoco crece mucho más. Bueno, en realidad, no importa qué tan grande tome B, ese número nunca sobrepasa el número pi. De hecho, cada vez se acerca más al número pi. Entonces, ese cuerno de Gabriel, que sería como tomar toda la curva desde 1 hasta infinito y poner a girar eso en torno del eje X, que sería la línea roja que está acá, genera un objeto tridimensional del cual puedo calcular su volumen y es exactamente pi. Ahora, pasa algo un poquito más complejo cuando quiero medir el área superficial del cubo, perdón, del sólido. Esa área superficial, que es el número que está en la parte izquierda que dice C, cuando lo hago hasta 785 es 42.59. Y cada vez es mucho más grande.
Me confirman que me están escuchando, no sé si estoy nuevamente con Sí, problemas. de ver, estás. Sí, está bien, Ever. transmitiendo. Ah, ok, gracias. Eventualmente voy a tener que estar preguntando eso porque puedo experimentar problemas. Entonces, voy a volver un momento a la presentación. Entonces, digamos que la conclusión de esto que estamos haciendo acá es que el volumen de ese objeto es pi, o sea, más o menos 3,14 alguna cosa. Pero si yo intento medir cuál es el área de esta región, desde la superficie que está acá, esa superficie va creciendo y creciendo y creciendo cada vez más, entonces resulta que el área es infinito. Ahora, ¿qué tiene eso de paradójico? Bueno, pensemos entonces cuál es el sentido común de esto. Si yo aquí pensara en esta trompeta o en este cuerno de Gabriel como si fuera un tarro, un balde, qué sé yo, entonces quiere decir que con pi galones de pintura o unidades cúbicas de pintura, yo lo puedo llenar, o sea, efectivamente, porque el volumen, la capacidad que logra tener ese objeto es de pi unidades cúbicas. Pero si yo quisiera pintar el tarro o el cuerno, pues la verdad es que no me alcanza toda la pintura del mundo para lograrlo pintar, porque el área es infinita. Aunque por aquí, muy cerca, esto es muy fino, pues de todas maneras ahí, eso sería casi como una especie de cilindro y voy a necesitar pintura para poder pintar y luego más para allá y luego más para allá y así de manera infinita. Entonces, claro, ¿por qué esto es contradictorio? Pues porque el sentido común es que si tú tomas un tarro y lo llenas de pintura, pues la pintura que queda tocando la superficie del tarro automáticamente la pinta. Pero pues justamente no es lo que sucede acá. Repito, podemos llenarlo de pintura, pi unidades cúbicas de pintura, pero no alcanza toda la pintura del mundo para querer pintar el objeto por fuera. Bueno, recuerden que a cualquier momento me pueden interrumpir. Bueno, esa es la primera paradoja y vale la pena una pequeña explicación. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que pasa es que medir volúmenes y medir áreas están en dimensiones diferentes. Las áreas se miden para objetos dos-dimensionales, los volúmenes para objetos tridimensionales y digamos que en realidad no tiene por qué haber una relación entre los dos. O sea, si ustedes lo piensan detenidamente, por ejemplo, yo puedo tener un rectángulo de ancho, no sé, 1.000.000 de metros, pero de altura del rectángulo puedo tener 0,000000001 centímetros y entonces pues eso haría que el perímetro del rectángulo es muy grande porque tiene dos lados muy grandes, los otros en realidad no aportan mucho, pero el volumen sí es muy pequeño porque el volumen al ser el producto de las dimensiones, pues el lado que es muy pequeño va a hacer que el área sea muy pequeña. Entonces en realidad no hay tanta relación entre una medida que estoy haciendo en una dimensión y otra medida que estoy haciendo en una dimensión diferente. Pero, pues repito, ¿cuál es el sentido común que nosotros tenemos? Que si tú llenas un tarro con pintura, entonces la pintura que toca el borde del tarro automáticamente la pinta. Bueno, pero no es exactamente eso lo que pasa en realidad en matemáticas. Entonces, esta es la primera paradoja, se llama la paradoja del cuerno de Gabriel y bueno, a mí siempre me gusta mucho, me parece muy interesante, sobre todo en los cursos de cálculo, porque uno puede efectivamente con técnicas de integración calcular estas medidas de las que estoy hablando, la del volumen y del área superficial. ¿Hay alguna intervención ahí hasta el momento? Por lo pronto no hay preguntas. Vale, gracias. Bueno, eso también lo hago como para saber que no se me ha ido el internet. Bueno, pasemos a otra inquietud. ¿Cuál es el número más grande que conocemos? Esto es interesante porque uno sabe que los números, o sea, que para cada número siempre hay otro número más grande. Pero la pregunta que estoy haciendo es, ¿cuál es el número más grande que yo conozco? O sea, que efectivamente conozco. Es decir, yo conozco el 100, por ejemplo, o el número 1000, o el número 50.000, porque lo ven en los billetes. De pronto el número 1.000.000. Pero ¿cuál es el número más grande que yo conozco? Aquí de pronto también como para hacer este chequeo de internet,
No sé si alguien de pronto me pueda contestar. O sea, yo sé y todos sabemos, y sé que ustedes saben, que los números pues, no terminan. Y para cualquier número que digamos siempre va a haber otro más grande. Pero ¿cuál es el número más grande que conocemos? Número de ¿O átomos alguien del se universo. atreve? ¿Y cuánto es que el número de átomos del universo, profesor O Rodrigo? sea, algo así como 10 a la 50 o una cosa, bueno, algo así. Pero es un número muy grande, pues es el que más grande yo he escuchado, el número de átomos del universo. Ok, pero ese es un número que uno tiene en la cabeza, ¿no? Entonces uno dice, bueno, número de átomos del universo. Hay un número que se llama el Google, que es un 1 y 100 ceros, si no estoy mal. Sería 10 a la 100, que creo que es más o menos ese número. Entonces ese puede ser un número muy, muy grande, ¿no? Pero bueno, esta es una pregunta interesante y ojalá también uno se la hace a los estudiantes porque se pone a pensar, ahora, ¿cuál es la paradoja de esto? Que el número que piensan, o sea, por ejemplo, qué sé yo conozco el número que dijo el profesor Rodrigo. Bueno, si ese número lo multiplico por 2, ya lo conozco y efectivamente es más grande. Entonces, en realidad conozco un número más grande que ese. Pero cualquiera que se me venga a la cabeza, yo puedo sumarle 1, multiplicarlo por 2, sumarle 10 y es otro número que ya conozco y es en realidad más grande. Entonces, ¿qué es lo paradójico? Que aunque sé que los números son, digamos, no terminan, son infinitos, eh, no hay un número más grande que yo conozca, pero tampoco conozco todos los números. Entonces, eso realmente empieza como a ser contradictorio. Bueno, pero en realidad yo no voy en esa dirección. Quiero mostrarles este número. 9 a la 9, 9 elevado a la 9 elevado a la 9. Que fíjense que es un número muy sencillo de escribir, o sea, lo escribo simplemente con 3 dígitos. Pero ese número es extremadamente grande. Acá, digamos, él empieza así 4.8, bla, 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 alguna cosa, y luego va multiplicado por 10 a la, está escrito en notación científica, 10 a la este número, que si ustedes se dan cuenta más o menos es 369.693.099. Es decir, es un número de aproximadamente 370 millones de cifras o de dígitos. Es una locura. De hecho, vale la pena no preguntarse porque obviamente este número que está ahí yo no lo calculé a mano, pues obviamente lo hice con un software. Entonces me debería preguntarse, ¿y cómo hace el software para calcular ese número? Porque efectivamente sé que empieza por 4. Para los ustedes que han trabajado problemas de Olimpiadas, de hecho, creo que puedo saber en qué número termina ese número, a pesar de tener 370 millones de cifras. Pero aún, si ese fuera el número más grande que yo conociera, yo puedo tomar ese número y elevarlo a la 9 y ser un número incluso más grande. Entonces, en realidad, yo no logro saber, o sea, yo no logro conocer ni todos los números, pero tampoco haya uno que sea más grande que yo conozco, porque siempre voy a conocer otro más grande. Eso es una cosa realmente impresionante. Bueno, entonces, aunque no hemos definido de forma formal infinito, pues uno podría preguntarse, ¿qué conjuntos son infinitos si pensemos en conjuntos? Entonces, por ejemplo, los cabellos de una persona, ¿eso será infinito? Bueno, creo que no, ¿cierto? Son muchos, pero de pronto uno con algo de tiempo logra pensarlos y obviamente dependiendo de cada persona. Pero ¿qué tal si pienso en los cabellos de todas las personas en el mundo? Entonces, fíjense que son cosas demasiado grandes, quizás yo no puedo ir y contar una a una todas, pero digamos que voy a optar por decir que este de acá no es infinito, este de acá tampoco. Los números naturales, que son los números con los que nosotros contamos, ese sí, porque ese era el que estaba hablando, pues no importa qué número tan grande alguien proponga que conozca, pues automáticamente va a conocer otro más grande. Los granos de las playas del planeta Tierra. Bueno, ese conjunto pues tampoco puede ser infinito porque uno puede argumentar que cada uno tiene algún tipo de volumen y cuando sume todos esos volúmenes pues daría volumen infinito, pero obviamente la Tierra tiene un volumen finito, entonces bueno, digamos, pues claro, tampoco quiero entrar en mucha discusión física, pero
voy a pensar que no, que ese conjunto no es infinito. Los números racionales, que son los cocientes de números enteros, pues también, porque ahí está el 1, aquí está el 1, está el 2, está el 3, están los que ya dijimos que eran infinitos, y los números reales también. Entonces, ¿cuál es, digamos, lo que quiero remarcar acá? Que cuando uno habla de conjuntos infinitos, todos ellos son producto del pensamiento, ¿sí? ¿Qué pasó con los números naturales? Pues cualquier número que yo me pueda imaginar en mi cabeza, le sumo 1 o lo multiplico por 2 o cualquier cosa de ese estilo y ya genero un número más grande. No hay uno que sea más grande que todos o no los puedo acabar. Esto, digamos, lo sabemos desde que estamos muy chicos, pero al final todo esto viene de un proceso de pensamiento. Aunque estos de acá son, digamos, conjuntos bastante extraños, porque o sea, yo no puedo ir y chequear todos los granos de las playas del planeta Tierra, tengo que hacerlo a través de una abstracción mental. Yo sí tengo la certeza de que si quiero contar los granos de todas las playas, pues en algún momento, seguramente me voy a demorar mucho, pero en algún momento voy a terminar. Pero estos de los que yo puedo tener un poquito de certeza de que son infinitos, al final son solamente producto de nuestra mente, producto de construcciones mentales. Entonces creo que ahí es donde empiezan las dificultades con el infinito, porque el infinito no es tangible como los objetos físicos o el mundo en el que vivimos, sino que vienen solamente de procesos mentales. Ahora, viene la pregunta si eso los hace reales o no, pero bueno, no quiero entrar en esa discusión que es un poco más de tipo filosófico. Pero entonces digamos, es natural pensar que, digamos, estos problemas del infinito van a aparecer es en este tipo de construcciones mentales. Bueno, entonces, eso es como para que entiendan que lo que necesitamos es tener algún cierto de abstracción en mi mente para poder, digamos, lidiar con el infinito. Desde el infinito no puedo ir y palparlo o decir, bueno, entonces vamos a echar en un tarro, qué sé yo, todas las granos de arena de todo el mundo, entonces aquí hay infinitos granos de arena. No, o sea, necesitamos de alguna forma extraernos del mundo físico, ir al mundo de las ideas, y ahí es donde, digamos, va a tener sentido, y ahí es donde podemos empezar a entender y aceptar el concepto de infinito. Bueno, esta paradoja a mí me encanta porque cuando uno lo hace con los chicos, especialmente con chicos del colegio, ellos de verdad no creen. El número 0,99999, infinitos 9, vamos a poner infinitos 9 y los 9 no terminan ahí después de la coma. Ese número, que es un número, necesitamos aceptar eso, y el número 1 son exactamente el mismo. Y entonces cuando uno hace esto con los chicos, uno dice, no, pero ¿cómo va a ser? 0,999 por tener el 0, es en realidad un número más pequeño que 1, no es igual a 1. Entonces voy a mostrarles, yo sé que de pronto ustedes ya lo han hecho o lo han hecho incluso en sus clases, voy a mostrarles que efectivamente sí es así. O sea, aquí voy a necesitar escribir. Entonces vean, ¿cómo lo hago yo con los chicos? Vamos a llamar a X al número 0,999. 0,999 y con infinitos 9. Entonces, si ese es X, pues yo puedo hacer operaciones con X. Por ejemplo, puedo sumarle 1, puedo sumarle 2, puedo multiplicarlo por 2. En particular, debo poder multiplicarlo por 10. Entonces, vamos a hacer 10 veces X. Cuando uno multiplica por 10, creo que ustedes que son profesores me corrigen, a uno le enseñan en el colegio que cuando uno multiplica por 10, lo único que uno hace es correr la coma una posición a la derecha. Entonces ahora este 0 que está, digamos, en la parte entera y a la izquierda, pues ya no tiene valor. O sea que esa multiplicación es 9,99999. Bueno, entonces X es 0,99999 infinitos 9, 10X es 9,9999 infinitos 9. Entonces ahora lo que yo puedo hacer es simplemente hacer una resta. Vamos a 10X a restarle X. Todo es un poquito aquí como de álgebra. Entonces vamos a restar y vamos a hacer la resta así como nos enseñan incluso en la primaria. Si tengo 10 manzanas y quito una manzana, me quedan
9 manzanas. Y aquí, cuando uno va a hacer sumas o restas, pues uno alinea las comas, que es más o menos lo que estaba intentando hacer. Me disculpan que esto se me está quedando bastante torcido. Pero alineamos las comas y entonces yo, pues vamos a dejar aquí la coma. Entonces a 9 le quito 0, entonces me da 9. Y luego empiezo a hacer las diferencias, digamos, como en columnita, ¿no? Entonces a 9 le quito 9, a 9 le quito 9. Entonces la primera diferencia da 0, la segunda también da 0. Recuerden que aquí después de este 9, de hecho voy a usar aquí otro color, aquí viene otro 9 y aquí viene otro 9. Entonces cuando hago, a ver, esta resta con esta resta con este, cuando hago esta tercera resta, pues a 9 le quito 9, entonces me queda 0 y así sucesivamente. Entonces aquí solamente quedan 0, 0, 0, infinitos ceros, pero al final son ceros. O sea que la conclusión de todo esto es que 9 por x es igual a 9. Y si 9 por x es igual a 9, entonces x es igual a 9 dividido entre 9, o sea que x es 1. X es 1, pero ojo, recuerden, ¿quién era x? X era 0,999999999. Entonces, efectivamente, 0,9999 es igual a 1. ¿Por qué es paradójico? Bueno, lo que les había dicho al inicio. Cuando uno ve 0, y alguna cosa, uno piensa automáticamente que ese número es más pequeño que 1. Y los muchachos no lo creen. Uno dice, pero es que si es 9, 9, 9, 9, algo le está faltando un poquito para llegar al 1. Y bueno, efectivamente, eso no es lo que pasa. Podemos, de hecho, analizarlo geométricamente. Supongamos que no. Supongamos que esto no es cierto, que el 0,99 es en realidad mucho más pequeño que 1. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que el 0,9 está a la izquierda del 1, aquí en la recta real, y pues un poquito, está muy cerquita, sí, claro, pero un poquito a la izquierda. Entonces, uno toma una lupa, entonces vamos a tomar una lupa aquí para ver esto más grande. Entonces, aquí está el 0,9, aquí está el 1, y aquí tiene que haber algún espacio entre los dos, o sea, tiene que haber algo aquí, ¿sí? Entre el 0,999 infinitos 9 y el 1. Claro, ese algo que está ahí, pues es un número. Entonces ese número tiene que ser 0,99999. Y pues si dejo correr todos los 9 infinitamente, pues ya no puedo poner nada, aquí. O sea, ¿qué puedo poner? Después de infinitos 9 ya, pues yo no puedo llegar al 9 infinito para después poner algún número. Entonces aquí no tengo nada que poner. O sea que ese número no puede ser de esta forma. Y si es de la forma 0,9999 hasta cierto momento, digamos 1.000.000 de 9, y luego quiero poner otro número, no sé, por ejemplo, el 8. Entonces quiero poner el 8, pues este número en realidad está a la izquierda de este que está aquí. Es mucho más pequeño, no está en el medio. Entonces no puedo poner un 8, tampoco puedo poner un 7, no puedo poner un 0, no puedo poner un 1, un 4. Entonces, ¿qué me toca poner? Me toca poner otro 9. Pero entonces vamos a mirar el siguiente dígito. El siguiente dígito, que sería el dígito 1.000.002, pues otra vez lo juego. Si coloco un 5, entonces esto está a la izquierda del 0,9999. Tendría que poner un 8, un 7, igual tampoco me funciona, tengo que poner otro 9 y así sucesivamente. Entonces, como que no tengo forma de construir un número que esté entre 0,99999 y 1. Pues, por tanto, pues tienen que ser iguales. Entonces, sí, digamos, ¿cuál es la explicación a esta paradoja? Bueno, la explicación es que los números, los números reales, cuando yo los escribo, cuando yo escribo, por ejemplo, raíz de 2, cuando escribo pi, cuando escribo 4, cuando escribo un medio, cuando escribo 0,5, son representaciones del número. Es como la vestimenta que yo le pongo al número para identificarlo. Bueno, esa vestimenta, simplemente hay unos números que tienen un poco más de dinero que los otros y pueden tener el lujo de tener dos vestimentas, como el número 1. El número 1 lo puedo representar como 1 o lo puedo representar como 0,9999999. Entonces, el número 1 tiene esas dos opciones de representación, pero no es el único. De hecho, cualquier número que en su representación decimal sea finita, tiene una segunda representación decimal con 9 al final. Por ejemplo, 0,5
es lo mismo que 0,49999 infinitos 9. Entonces, salvo el 0, que es el único con representación decimal finita, todos tienen doble representación decimal. Entonces, la explicación es que esta forma de escribir es simplemente una forma que interpreto yo el número y que para poderlo entender, manipular, y pues simplemente estos números tienen una doble opción de hacerlo. Yo le digo a los estudiantes, es como cuando unos tienen celulares que solamente se les puede poner una SIM card, y entonces tienen un número telefónico, pero otras personas tienen celulares donde los celulares pueden ponerse en dos SIM card y tienen dos números telefónicos. O sea, los dos números telefónicos son asociados a la misma persona. Cualquier número que yo llame me va a contestar la misma persona. Aquí pasa lo mismo. El número 05 o un medio, si lo quieren llamar así, pues tiene este número de teléfono y este otro número de teléfono. Igual pasa con el 1. Entonces, no es paradójico. En realidad, la paradoja está en el sentido común de que nosotros vemos 0, y asociamos que ya el 0 y la coma dice que usted está en un número más pequeño que 1. Porque es una cosa, digamos, que comúnmente pasa. Obviamente, el único, digamos, que viola esa regla es este 0,99999. Bueno, esa es la que yo he llamado la paradoja del número 1. ¿Me confirman que estoy conectado? Sí, Eder, Sí, sí estás conectado. Vamos Vale, bien. gracias. Bueno, hay otro que se llama la paradoja de los segmentos. Este me gusta mucho. Entonces, voy a dibujar dos segmentos. Vamos a ver cómo me va. Entonces, este es un segmento y voy a dibujar otro por acá. De pronto va a ser un poquito más grande. Este. Entonces, la pregunta es, fíjense que este segmento yo lo puedo poner aquí. Entonces, yo lo puedo pensar como si del segmento grande hubiera extraído un pedacito. Entonces, este segmento, voy a dejarlo aquí abajo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál segmento tiene más puntos? ¿El rojo o el azul? ¿Ustedes qué opinan, profesores? Pues tienen infinito número de puntos. Bueno, sí, ambos tienen infinito número de puntos, pero eso no quiere decir que uno tenga más que el otro. Voy a volver a poner este aquí. Parece que hay infinitos más grandes que otros, según una explicación por ahí matemática. Hay infinitos más grandes que otros. Exactamente, profesor. Pero bueno, la respuesta aquí es que, y lo que dice a veces la intuición con los chicos, porque como yo les digo, tomemos un pedacito del azul y lo voy a extraer y lo voy a poner acá abajo. Entonces los chicos a veces piensan, no, pues hay más puntos en el rojo. Porque aquí cada punto que está en el rojo, cuando yo lo pongo aquí, cada punto que está en el rojo también está en el azul. Pero en el azul hay otros por acá y otros por acá. Entonces, pues como que tiene más el azul, ¿no? Eso es lo que nos dice nuestro sentido común. Bueno, yo voy a mostrarles que eso no es cierto. Profe, En qué pena, realidad antes de que hay la continúe, misma cantidad. quisiera Sí, hacerle, adelante. quisiera hacerle una pregunta. Y en ese caso de que tenemos infinitos más grandes que otros, pues en el caso de, pues de los conjuntos numéricos que nosotros conocemos, pues este señor Cantor nos sorprendió con esto, ¿no? Y yo creo que básicamente, y esta paradoja no iría también por ese lado. O sea, sabemos que ambos tienen puntos infinitos, ¿cierto? Pero tal vez haya uno más grande que otro, ¿no? ¿Usted qué opina de eso, profe? Bueno, pues vamos a ver, ahí usted me ayuda ahorita a solucionar la pregunta. Ese cuento, voy a decirlo así, ese cuento que nos echaron o que uno escucha por ahí y que se lo inventó Cantor de que hay infinitos más grandes que otros, lo voy a abordar ahorita un poquito más adelante. Pero bueno, lo que dicen ustedes es cierto. La intuición nos dice, pues sí, ambos tienen infinitos puntos, como yo el rojo lo subtraje del azul, pues el de azul, aunque tiene infinitos, pues tiene más. Pero vamos a ver si eso en realidad es de esa forma. Entonces, vean lo que estoy haciendo acá. Simplemente estoy haciendo una construcción geométrica. Estoy tratando de unir con un segmento rectilíneo los extremos. Lo que pasa es que esto me queda torcido, pero bueno, ahí espero que ustedes me tengan un poquito de paciencia. Estoy redimensionando. Bueno, aquí. Bueno,
ahí lo que estoy haciendo es, con segmentos, estoy uniendo este extremo con una línea recta, este extremo con otra línea recta. En realidad, lo único que me interesa de esta construcción es este punto. Vamos a pintarlo así. Y ya este par de segmentos voy a correr, no lo voy a borrar, lo voy a correr un momento. Vamos a correr este acá, vamos a correr este acá. Listo. Entonces, ese punto que yo hallé acá es importante. Ahora van a ver por qué. Voy a trazar líneas rectas desde ese punto. Entonces, ven que esta línea recta me corta en un punto el rojo y en un punto el azul. Es decir, por cada punto rojo hay un punto azul. Ahora vamos a dibujar otro. Entonces, vamos a dibujar otro segmento rectilíneo. Ah, aquí ya lo puedo mover, no sabía. Vamos a mover, qué bonito. Vamos a mover esto acá. Entonces, aquí pasa lo mismo. Por este punto rojo, hay este punto azul. O sea, por cada uno rojo, hay uno azul acá. Vamos a volver a mover. Ahora, a ver si me acuerdo cómo fue que hice esto. Ah, sí, así. Ahora vamos a movernos para acá. Entonces, otra vez, por cada punto rojo, hay uno azul. Entonces, la pregunta es, ¿cómo que habían más en el rojo? O sea, yo los puedo aparear. Uno azul con uno rojo, porque en los segmentos solo cortan una vez. Ahora, digamos, por ejemplo, el de los extremos. Entonces, el de los extremos sería, por este extremo aquí en el rojo, está este extremo aquí en el azul. Ahora vamos a movernos otra vez. Y entonces ahora, por este punto aquí, está este punto aquí. Bueno, creo que ustedes que son profesores de colegio entienden que lo que estoy haciendo acá, matemáticamente o geométricamente hablando, se llama una homotesia, ¿no? O sea, estoy tomando este punto de abajo como si fuera una homotesia del rojo y estoy construyendo el azul. Entonces, en realidad tienen la misma cantidad, no hay uno que tenga más que el otro, porque simplemente yo, por cada uno que haya en el azul, yo cuento uno en el rojo. Y luego quiero contar otro en el azul, entonces por este otro en el azul hay uno en el rojo. Y viceversa, si yo quiero chequear qué pasa con los rojos y los azules, entonces por cada, voy a poner aquí un puntico verde. Entonces por este punto verde, rojo, vamos a ver cuál es el que le corresponde en el azul. Entonces simplemente aquí yo muevo. Y ahí, por ejemplo, ahí cuando mi segmento corta el rojo, entonces por este verde está este aquí en azul. Entonces, en realidad, la paradoja es que no hay uno más grande que el otro. Son exactamente iguales en cantidad de puntos. Por supuesto, no en longitud. Si yo quiero medir longitud, pues claramente el segmento azul tiene mayor longitud que el rojo. Pero si yo quiero contar los puntos, ¿cuántos puntos? Pues aunque son infinitos, tienen exactamente la misma cantidad de puntos. Esa es la respuesta. Claro, mi pregunta era un poquito engañosa, porque yo pregunté cuál de los dos tiene más puntos. Y nunca en la pregunta intuí que daba la posibilidad de que tuvieran la misma cantidad, pero la respuesta aquí es que tienen exactamente la misma cantidad de puntos. Esa es la paradoja. Bueno, entonces, eso de que hay infinitos más grandes que otros, pues creo que por aquí no lo podemos resolver, nos va a tocar pensarlo un poquito más adelante. Bueno, hay otra paradoja muy, muy bonita que se llama la paradoja del Hotel de Hilbert. O bueno, lo pueden encontrar en internet simplemente como Hotel de Hilbert. Esto, como esta conferencia se llama las paradojas del infinito, entonces le puse paradoja del Hotel de Hilbert. Bueno, la paradoja del Hotel de Hilbert consiste en que hay un hotel que es infinito. Es decir, tenemos la habitación, vamos a ver por acá abajo, tenemos la habitación 1, la habitación 2, la habitación 3, la habitación 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, así sucesivamente, la habitación 100, la habitación 9 a la 9 a la 9, ese número que les hablé ahorita, la habitación 10 a la 10 a la 10, y así sucesivamente. El hotel tiene una habitación con cada número natural. El hotel es infinito. Pero resulta que este Hotel de Hilbert, en cierto momento,
estuvo con capacidad llena. El hotel está full. No hay habitaciones disponibles. Todo el mundo, todas las personas que llegaron al hotel están en una habitación y el hotel se quedó sin habitaciones disponibles. Pero, ¿qué pasa? Llega una persona al hotel. Entonces la persona, aquí está el encargado del hotel, muy tranquilo porque el hotel está full, pero llega una persona al hotel y le dice, por favor, necesito una habitación para hospedarme. Por supuesto, el hotel está lleno. Lo más natural es que el encargado le diga, no vea, señor, vaya al hotel del frente, pues porque aquí estamos en capacidad llena. El hotel está full. Esa es la respuesta más natural, eso es lo que diría el sentido común, pues porque no hay que hacer. Pues, si todas las habitaciones tienen algún huésped, pues no tiene sentido llegar otro huésped y decirle, no, vea, acomódese en la habitación 4, que el señor que se está hospedando allí no tiene ningún problema. No, pues la persona que llega quiere hospedarse en una habitación sola, pues, sin compañía o sin ningún extraño. Bueno, ¿qué creen ustedes que pasa en esta situación? ¿Aló? ¿Aló, aló? Se Por aquí. corre una Estamos ahí, una habitación, se puede correr. Ah, bueno, entonces, gracias por la O participación. la Perdón que palabra sería no, desplazar, ¿no? Marino, eso, profesor Marino. Claro, la respuesta aquí es no, ¿cómo vamos a perder ese cliente? No tiene sentido que el cliente se nos vaya. Entonces, sí, tenemos una solución. La solución es pedirle a los huéspedes que cambien de habitación. Entonces, al huésped de la habitación 1, le tocamos la puerta y le damos la llave de la habitación 2. Entonces, claro, el señor de la habitación 1 se va a la habitación 2. Pero en la habitación 2, teníamos una señora. Entonces, en la señora de la habitación 2, pues obviamente no va a compartir con el señor de la habitación 1. A ella le damos la llave de la habitación 3. Entonces, la señora de la habitación 3, pues habría que pensar qué pasa con el señor que está en la habitación 3. Bueno, el señor que está en la habitación 3 le damos la llave de la habitación 4. A la chica que está en la habitación 4 le damos la llave de la habitación 5 y así sucesivamente. O sea, a todos los habitantes, todos los huéspedes del hotel, les decimos, por favor, vaya a la habitación que tiene el número siguiente. Entonces, claro, el que está en la habitación 2 va a ir a la habitación 3, pero pues no va a tener que compartir con nadie porque el que estaba en la habitación 3 va a la habitación 4 y así sucesivamente. Entonces, claro, si uno lo quiere decir matemáticamente, pues al que está en la habitación N le damos la llave de la habitación N más 1. Eso nos deja libre la habitación 1, porque en la habitación 1 pues simplemente quedó vacía y ahí podemos hospedar a la persona que ha llegado. Súper interesantísima esta paradoja. Repito, el sentido común nos dice, si el hotel está lleno, pues a la persona que llega le decimos que vaya al hotel del frente. Pero no, el hecho de que hayan infinitas habitaciones nos permitió de una manera muy simple, por desplazamiento, corrimiento, como le estaba diciendo el profesor, pues solucionar el problema. Entonces, el encargado del hotel ha quedado muy tranquilo con esta solución y logró darle habitación a todos. Bueno, no estaba lleno. Sí estaba lleno, solo que con un truco lo dejamos semilleno. Bueno, y viene una pregunta. ¿Qué pasa si... Paradoja. Exactamente, esa es la paradoja, porque el sentido común nos dice, si está lleno ya no hay nada que hacer. Bueno, la cosa puede ser un poco más compleja. Adelante, Gonzalo. Adelante, profesor. No, que tenemos que ir para que acotes porque a las 9:30 tenemos el inicio de la premiación, de la clausura. Sí, ya estoy próximo a terminar. Bueno, Perfecto. entonces, pues me va a tomar hasta las 9:28, tal vez, perdón. Bueno, entonces, ¿qué pasa si llega un bus con un número infinito de huéspedes? Es decir, ya tenemos la habitación 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos ocupadas, pero llega un bus con los puestos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y también todos los puestos ocupados. Bueno,
Aún así, se puede solucionar. El encargado del hotel es muy inteligente y él dice lo siguiente: el de la habitación 1 que vaya a la habitación 2. El de la habitación 2 pues va a ir a la habitación 4. Claro, porque el de la habitación 2 no podemos dejarlo compartiendo con el que está en la habitación 1. Entonces, el que está en la habitación 2 va a ir a la habitación 4. El de la habitación 4, entonces que vaya a la 8. El de la 8 va a ir a la 16 y así sucesivamente. El de la habitación 3, bueno, el de la habitación 3, entonces que vaya a la habitación 6. El de la habitación 6 irá a la habitación 12 y así sucesivamente. El de la habitación 7 va a la 14, el de la 5 va a la 10. Entonces, todo el mundo va a la habitación que tiene el doble de su número. Eso hace que las habitaciones que queden ocupadas sean las pares y todas las habitaciones impares quedan disponibles y ahí logramos ubicar a toda la infinito número de huéspedes que llegan en el bus con infinitos puestos. Entonces, fíjense que en realidad hay muchas formas de jugar con este hotel y se logran resolver muchas situaciones. Sin embargo, pueden haber situaciones mucho más difíciles. ¿Qué hacer si llegan infinitos buses, cada uno con un número infinito de huéspedes? Es decir, tenemos el bus aquí, el bus con placa 30, el bus con placa 39, el bus con placa 5439 y cada uno de los buses tiene 1, 2, 3, 4, 5 infinitos puestos. Bueno, aún así se logra resolver, pero eso les dejo un poco de tarea porque sí requiere un poquito más de trabajo, pero aún así se logra resolver y se logran ubicar todos los huéspedes. Entonces, una conclusión así rápida: ¿qué es lo que significa que un conjunto sea infinito? Lo vimos un poco en los segmentos y ahora con los números naturales. Bueno, la idea es que un número es infinito cuando yo puedo tener un subconjunto que lo puedo hacer equipotente a él, es decir, que los puedo emparejar uno a uno, así como hice con los segmentos, o en el caso por ejemplo, del bus que llegó con infinitos puestos, pues ellos iban a los impares y los huéspedes, que también eran infinitos, iban a los pares. O sea que hay tantos pares como números naturales, tantos impares como números naturales. Entonces, esa relación de poderlos aparear de a uno los elementos se llama la relación de equipotencia. Entonces, ¿cuándo el conjunto es infinito? Cuando eso se puede hacer. O sea, siempre que un conjunto es infinito, tiene algún subconjunto que yo los puedo aparear sus elementos uno a uno con los del elemento mayor. Es decir, que hay una parte del conjunto que es igual al todo. Y esto es muy interesante porque es todo lo contrario, y aquí viene también un poco de las dificultades del entendimiento del infinito, es todo lo contrario con lo que nos ha enseñado Euclides, que digamos que Euclides parte de unos axiomas muy, muy, muy naturales. Los axiomas de Euclides son como lo que todo el mundo acepta. O sea, por ejemplo, que si una parte es igual a otra y esa otra es igual a otra, entonces la primera es igual a la tercera, así, cosas de ese estilo. Pero uno de los axiomas de Euclides es el todo es mayor que la parte. Y ese axioma es un axioma de finitud, es decir, lo que nos dice el sentido común y lo que nosotros aceptamos de una manera más rápida es eso: el todo es mayor que la parte. Pero digamos, el concepto de infinito es justamente la negación del axioma de Euclides. Alguna de las partes es igual al todo. Y ahí es donde empiezan, digamos, las dificultades, y es la primera barrera mental que necesitamos superar. Bueno, entonces, como les decía, la relación de equipotencia es: ¿cuántos perros? Exacto. ¿Hay más perros o hay más flores? Simplemente pues, yo los agrupo de a uno en uno, y si me sobran perros es porque hay más perros, si me sobran flores es porque hay más flores, y si logro, digamos, que no me sobren de ninguno, pues es porque hay la misma cantidad. Eso es lo que se dice, eso es lo que se llama como equipotencia. Entonces, hay una relación que uno puede decir: bueno, ¿será que hay tantos números naturales pares como naturales? Sí, porque es lo que hacemos con el hotel. El 1 digamos, lo acompaño con el 2 con el 4, el 3 con el 6 con el 8, y ni me sobran naturales ni me sobran pares, entonces hay la misma cantidad. Uno puede preguntarse si pasa lo mismo con los números reales.
¿será que yo puedo tener tantos naturales como en números reales? Los dos conjuntos son infinitos. Entonces yo podría intentar, bueno, el 1 con el raíz de 2, el 2 con el raíz de 3, el 3 con el pi, el 4 con el raíz de 5, el 5 con el número áureo, por ejemplo, el 6 con la raíz de 11. Bueno, aquí me faltan, puedo poner, por ejemplo, el 8 con el 0, el 9 con el 15 y así sucesivamente. Y uno podría intentar hacer eso. Bueno, la respuesta es que eso no se puede hacer, ¿sí? Por algo de tiempo no les muestro por qué, pero eso no se puede hacer. Es decir, yo no puedo tener ese apareamiento de un elemento natural con un número real cualquiera, porque siempre me van a sobrar números reales. Y aquí es donde viene entonces la idea de que hay unos infinitos que son más pequeños que otros infinitos. Por ejemplo, entonces el de los números naturales y el de los números reales. ¿Sí? Este de acá, el de los números reales, que es el que está a la derecha, es mucho más grande. Entonces, efectivamente, sí, hay infinitos más grandes que otros. Y así como hay un infinito más grande más grande que el de los naturales, porque aquí simplemente estoy contando elementos, pues también hay infinitos que son más grandes que el de los reales. Es decir, por acá tenemos unos infinitos mucho más grandes. Entonces, y esa cadena también puede seguir de forma infinita. Pero bueno, eso ya es adentrarnos en algo que se llaman los transfinitos. Y no quiero entrar en ese detalle. Bueno, dos subparadojas para terminar. Una, la paradoja de los innombrables reales. Si yo quiero bautizar los números reales, entonces, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, sí, es este número que está acá. Pi, sí, es este número. Euler, sí, es el número E. El 3, sí, es el número 3. El 12 es este. El menos 32.503, bueno, sería menos 32.000, 32.503. El número áureo, sí, eso es 1 más raíz de 2 sobre 2. El número que me parece bonito, pero que no sé cómo llamarlo, pero que se escribe poniendo 0, luego coma, luego 1, luego ceros, aumentando la cantidad de ceros de uno en unos, separando estos ceros con unos. Sí, ese es el número 0, 1, 0, 1, 2 ceros, 1, 3 ceros, 1, 4 ceros, 1, 5 ceros. Bueno, y así sucesivamente. Pero si yo intento a todos los números reales, intentarles darle un nombre, por supuesto ese nombre es larguísimo, pero bueno, es que no se me ocurrió otro nombre más bonito. A lo mejor pude haberlo llamado el número Capiqué, pero bueno, se me ocurrió este nombre un poco más largo. Bueno, yo no voy a poder darle nombre a todos los números reales, simplemente porque estas cadenas de símbolos, digamos, de uso de letras y de palabras, cuando yo las intento contar, hay tantas como números naturales, pero como la cantidad de números reales es mucho más grande, no me alcanzan todas las palabras con todas las letras, con cualquier cantidad de número de palabras, bueno, finitas obviamente, no alcanzo a darle números a todos los números reales. Eso es muy paradójico porque yo sé que los números reales están ahí, sé que sí son infinitos, pero ni siquiera soy capaz de nombrarlos a todos. No sería capaz de nombrarlos a todos. No me alcanza ni el vocabulario, ni las letras, ni cualquier cosa que me pueda inventar para darle nombres a ellos. Incluso si uso nombres como este que está aquí, que puede ser muy, muy grande. Entonces, sé que están ahí, pero no soy capaz de nombrarlos. Eso para mí es paradójico. Bueno, y termino con esta, me disculpan si fui un poco, si me tomo tal vez 2 minutos más. Creo que todos, y nos han enseñado desde el colegio, que la suma es conmutativa. Es decir, si yo sumo 1 más 2 más 3, más 3, más 4, y así hasta el número 10, bueno, eso da 45. Si de pronto me da por sumar primero los pares, 2 más 4 más 6 más 8 más 10, y luego sumo los impares, 1 más 3 más 5, y así sucesivamente hasta el 9, eso igual me va a dar 45. Es decir, no importa el orden en que yo sume, el resultado no cambia. Bueno, eso no es cierto. Esa regla, el infinito, no la permite. Y el ejemplo que voy a dar es el siguiente. 55. 55, perdón. 9 sobre 2. No, da 45.
10.45 y no interesa mucho tampoco. Ah, perdón, sí, no, mentiras, es 11, perdón, da 55, sí. Bueno, el ejemplo que les traigo de una suma no conmutativa es la siguiente. Si yo sumo 1, le resto un medio, sumo un tercio, le resto un cuarto, sumo un quinto, le resto un sexto, sumo un séptimo, le resto un octavo, así sucesivamente, infinitamente, ese número da logaritmo natural de 2. Esa suma da logaritmo natural de 2. Pero yo puedo hacer la suma en otro orden y que esa suma me dé exactamente 2. Y es decir, no puedo conmutarlos, o sea, no puedo cambiar el orden para que la suma me dé otro número. O sea, ¿qué está pasando? En el colegio siempre me enseñaron que no importa el orden en que yo sume, siempre llego al mismo resultado. Bueno, la respuesta es no, eso no es cierto. Y voy a mostrarles rápidamente aquí qué es lo que está pasando. Vamos a tomar, fíjense que yo lo que hago es sumar 1 sobre impares y restar 1 sobre pares. Entonces vamos a tomar los impares hasta el octavo, es decir, vamos a tomar 1, un tercio, un quinto, un séptimo, un noveno, un onceavo, un treceavo, un quinceavo, y voy a sumar esos por ahora. Entonces, si yo hago esa suma me da 2.02 y alguna cosa, da esta cantidad que está acá. Bueno, algo le está pasando a mi internet, vamos a ver. Bueno, voy a tratar de no hacer zoom para no dañar. Da 2.02. Claro, usted me dice, pero no está sumando todo, solo está sumando los primeros 8, 1 sobre impares. Bueno, ahora esa suma, pues igual tengo que sumarlos todos, ¿no? Entonces voy a sumarle el primer par negativo, o sea, el primer 1 sobre par. Entonces vamos a restarle un medio. Por supuesto que la suma ya no me va a dar 2, la suma me va a dar 1.5218. Bueno, pero entonces ahora lo que voy a hacer es, como tengo infinitos para sumar, entonces ahora voy a sumar, vamos a sumarle ahora desde el noveno hasta el, vamos a ver hasta dónde era que nos conviene sumar. Vamos a sumar acá. Vamos a sumar desde el noveno hasta el 12avo, por ejemplo. Listo. Entonces, fíjense que ahí sumé 1 más un tercio más un quinto hasta un 1 sobre 17. Luego le resté un medio y luego sigo sumando 1 sobre 19, 1 sobre 21, hasta, bueno, hasta ahí estoy sumando hasta el 12avo, digamos, impar. Fíjense que la suma da 1.75, entonces tal vez me toca sumar algunos más. Voy a sumar hasta el 21. Y fíjense que cuando sumo hasta el 21, uy, otra vez llegué a cerquita 2. Voy a sumar hasta el 20 para que se den cuenta que en el 20 no, estoy en un número más pequeño que 2. Ah, puse un 0, puse una O, perdón. Hasta el 20avo estoy en 1.97. Entonces no, voy a sumar hasta el 21avo. Entonces sumo hasta el 21avo y ahí estoy cerquita a 2, estoy en 2.004. Entonces ahí voy a sumar el siguiente negativo, que sería un cuarto. Obviamente ahora me va a dar menos que 2. Me da 1.75. Pero bueno, no importa. Entonces ahora voy a seguir sumando los positivos. Ahora tendría que sumar desde el 22avo y entonces voy a sumar hasta el 42avo. No, hasta el 34avo voy a sumar. Entonces si sumo hasta el 34avo, entonces tal vez esté un poquito antes de 2. Estoy en 1.99, entonces voy a sumar hasta el 35avo. Ahí voy a superar 2, voy a estar un poquito más grande que 2, pero muy cerca, vea, 2.00945. Bueno, ahí resto el siguiente negativo y así sucesivamente. Bueno, aquí tengo un poquito más detallada la suma. Sumo los primeros 8 que son impares.
Sumo los primeros 8 impares, resto el primer par, luego sumo del siguiente. Voy a esperar que cargue aquí la página. Tenemos problemas técnicos por acá, menos un décimo. Bueno, creo que algo lo tenía ya organizado, pero justamente en este momento empezó a fallar. Bueno, pero la idea es así. Yo voy sumando positivos hasta que me paso de 2. Y ahí sumo entonces los negativos. Aquí ya ves, aquí cargo. Vea, sumo los primeros 8 positivos, que son 1 sobre impares, y luego le resto el 1 medio. Luego sigo sumando desde el 9º hasta el 21º de los 1 sobre impares, y luego le resto un cuarto. Y luego voy sumando del 22º, porque aquí terminé en el 21º, hasta el 35º, y luego le resto un sexto. Y así sucesivamente. Aquí lo hice hasta el 62º, ahí voy esa suma da 2.003. Y bueno, yo sigo haciendo ese proceso, siempre voy a pasarme un poquito de 2, le sumo el negativo, sigo sumando positivos, y al final, al ordenarlos de esta forma, nadie se queda sin sumar. Sumo todos los números que yo estaba sumando, pero la suma ahora me va a dar 2. Es decir, lo que aquí me estaba dando, logaritmo natural de 2, ahora lo reordeno y en la reordenación la suma da 2. Es decir, que la suma no es conmutativa. Eso se conoce como el teorema de Riemann, y lo que dice es que cualquier suma infinita que sea condicionalmente convergente, yo la puedo reorganizar y que la suma del número que quiera. Aquí yo lo estaba haciendo con 2, pero puedo hacer que en otro orden la suma de pi, o que en otro orden la suma de 10, o incluso puedo hacer que en otro orden la suma de infinito. Pero en este orden, la suma del logaritmo natural de 2. Es decir, que la suma no es conmutativa. Cuando estamos lidiando con el infinito se da toda la libertad de violarnos la regla más básica que aprendemos cuando aprendemos a operar, y es que no importa el orden de los sumandos, el resultado da el mismo. Bueno, entonces, como conclusiones, hay 2 tipos de infinitos. Yo los, digamos, mezclé acá, pero para ustedes, si van a hacer una práctica docente, vale la pena que lo tengan en cuenta. Una cosa son los procesos infinitos, como lo que hice ahorita, sumar infinitas veces algo. Y otra cosa es la cardinalidad de los conjuntos, contar los elementos. Cuando uno cuenta los elementos, sí, hay infinitos más grandes que otros. Eso no es en realidad tan paradójico, porque imagínense que solo nos hubieran enseñado a contar hasta 10. Supongamos que siempre desde pequeños nos enseñaban a contar hasta 10, y cuando habían más de 10 decíamos que eran muchos. Entonces, nuestra capacidad de contar llegaba hasta 10. Cuando había algo más grande que 10, decíamos muchos. Pero alguien puede tener, por ejemplo, 20 dulces y otra persona puede tener 50 dulces. Ambas tienen muchos dulces porque solo sé contar hasta 10. Pero el que tiene 50 dulces tiene un muchos más grande que el muchos que tiene 30 porque solo sé contar hasta 10. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los infinitos más grandes que otros? Que nosotros nos enseñaron a contar con los números naturales. Y hasta ahí llega nuestra limitación para contar. Después de ahí en adelante decimos infinitos, que es como nuestros muchos. Pero pues simplemente cuando cuento conjuntos, pues pueden haber conjuntos que tienen muchos más que el infinito de los naturales, que es como el ejemplo que yo les acabo de decir del 50 y del 30. Entonces, esa paradoja de que hay infinitos más grandes que otros, en realidad no es tan paradójico, es porque nuestra limitación de contar, digamos, está limitada por los números naturales. Todo lo que sea más allá de los números naturales decimos infinito, pero ese infinito puede abarcar demasiadas cosas, por eso es que hay infinitos más grandes que otros. Entonces vale la pena diferenciar eso. Una cosa son procesos infinitos, como el de las sumas infinitas, y otra cosa es contar elementos de un conjunto, que ahí es donde aparecen los infinitos más grandes que otros. Bueno, muchas gracias. Perdón que me sobrepasé el tiempo. Esto era como lo que tenía para contarles. Perdón las dificultades técnicas también. Ok, muchas gracias, Ever.
aplausos virtuales. Gracias, Ever, por tu excelente presentación. Pues invito a los profesores que están conectados que hagan sus preguntas y sus comentarios al profesor Ever por el Facebook, porque en este momento ya la gente está esperando en la otra sala, ¿sí? Ah, es otra sala, ya entiendo. Sí, la otra gente está esperando en la otra sala para empezar. Ya están todos ya esperando. Yami está poniendo aquí el link, ¿sí? Link, por favor. Yami, otra vez, de nuevo, por favor. Bueno. Queda en deuda la continuidad, dice Blanca Ruiz. Todos los comentarios, profesor. Sí, ¿Sí? hay muchas cosas interesantes, por ejemplo, para hablar sobre la hipótesis del continuo. Incluso la misma continuidad de los números reales también. Bueno, esto se puede enlazar con lo infinitamente pequeño, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a aparecer el conjunto. Y cuando uno empieza a trabajar con los infinitos, pues también aparece lo que llama la hipótesis del continuo. Sí, eso queda en deuda. Sí. Lo prepararé para una próxima ocasión. Ok. Pues Disculpe. en estos momentos tenemos que conectarnos a la otra sala. Sí, muchas gracias, Eder. Muchas gracias a todos por su participación. Ha A sido una ustedes. excelente presentación de clausura. Por favor, se comunican con el profesor Ever por Facebook, ¿sí? Y allí pueden hacer todas sus preguntas y comentarios. Entonces ya nos podemos ir saliendo de aquí para entrar a la otra sala. Ever, muchas gracias, te lo agradezco en el alma. ¿Sí? No, a ustedes, muchas gracias. Igual como es otra sala, pues me puedo quedar aquí 2 minutos más si alguien quiere preguntar si por aquí. quieren, los que quieran quedar, yo sí tengo que ir allá porque tengo que, ¿sí? Excelente. Pero lo que pasa es que porque si inicia ya Ever, entonces ellos perderían, ¿sí? Sí, Nos podemos quedar aquí un momentico. Yo quería hacerle una anotación a la charla del profesor Ever, que según Adelante, profesor Rodrigo. Según la cual un comentario de el escritor Jorge Luis Borges, que según él la paradoja más famosa de la historia es la de Aquiles y la tortuga, que hasta ahora pues no se ha podido refutar, propiamente refutar. Ajá. Bueno, sí, la paradoja de Aquiles y la tortuga, yo la tenía preparada, pero pues por el tiempo decidí no hacerla. Digamos que el problema con la paradoja es que uno piensa que cuando uno está sumando infinitas cosas, el resultado es infinito. Pero bueno, ahí les mostré, por ejemplo, uno en donde, aunque habían sumas de positivos y negativos, pues la suma no es infinito, sino que es un número finito. En el caso de Aquiles y la tortuga, cuando uno está sumando las distancias o los tiempos para que Aquiles alcance la tortuga, esas sumas son unas sumas que convergen a uno, porque es exactamente la suma que se obtiene cuando yo me como media manzana y luego me como la mitad de la manzana que me queda, o sea, un cuarto de manzana, luego la mitad de lo que me queda, que es una octava de manzana, y así sucesivamente. Pero en el infinito yo termino comiéndome la manzana entera, no es que nunca termine de comerme la manzana. Entonces, luego puedo, digamos, tal vez en una próxima charla, explicar un poco, digamos, la paradoja de Aquiles y la tortuga, pero quiero mencionar que usted tocó algo muy interesante. Borges es un escritor que combina la literatura con la matemática y él tiene muchas cosas escritas alrededor del infinito y pueden ser muy motivantes, por ejemplo, para trabajar con los estudiantes en el aula de clase. Entonces, muy recomendado. Borges tiene algo que se llama El libro infinito, creo que otro cuento que se llama El Arenal, si no estoy mal. El Aleph. Vale la pena el Aleph, sí. Vale la pena que lo consulten. Bueno, estoy pendiente aquí del chat. Creo que no hay más.
Bueno, creo que no hay más comentarios, entonces pues, no quiero como estropear mucho la presentación de la final. Igual me imagino que ustedes están ansiosos por saber si sus estudiantes ganaron, en qué posición quedaron, entonces pues los invito a ir a la otra charla. Igual voy a decirle a los organizadores del evento que compartan, por ejemplo, mi correo electrónico y bueno, ahora tenemos esa ventaja de que nos podemos reunir estando en ciudades diferentes, entonces cuando quieran contactarme, nos reunimos y charlamos y tomamos café también de manera virtual. Ok, muchas gracias. Entonces ya nos salimos, ¿sí? Un abrazo gigante. Nos vemos en las clausuras que yo creo que ya empezaron allá, ¿sí? Un abrazo grande, Ever. Te agradezco muchísimo, ¿sí? No, ustedes. Los que no alcancen, porque me dicen que seguramente la sala de pronto se ha llenado, no sé. Entonces lo pueden seguir por Facebook. Bueno, hasta luego y gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias a todos por la asistencia. Muchísimas gracias, profe, muy amable. Que esté muy bien. Bien. A usted, profesor Jorge. Bueno, felicidades. Yo no sé, yo me puedo salir, pero no sé si yo puedo finalizar. Ya le digo quién está como administrador, profesor. Sí, creo que usted está como administrador. En el momento que usted cierre, Bueno. nos cierra a todos. Bueno, un abrazo, pues. Nos vemos. Gracias, Ever. Bueno, Chao. Gracias a todos. tiene usted el poder. Bueno, Okay. ya lo